Claro que sí. Un tren nocturno lleno de pasajeros viaja de Londres a Tunbridge Wells. El conductor anuncia las próximas paradas por el altavoz y pide a los pasajeros que tengan sus billetes listos para su inspección. Entre los pasajeros se encuentra el Dr. Louis Shear, quien va camino a casa con su pequeño hijo Max. Louis, cansado, se queda dormido mientras Max se entretiene con sus juguetes. Louis pronto se despierta, sorprendido al descubrir que aún no han salido de Londres. Aprovechando el momento, Max sugiere que jueguen piedra, papel o tijera. Louis acepta con la condición de que Max duerma un poco después. Justo cuando empiezan a jugar, Louis recibe una llamada telefónica. El carruaje es demasiado ruidoso, por lo que entra al vestíbulo. Un colega le informa que ha habido un accidente grave y que muchos pacientes están siendo llevados al hospital, por lo que necesitan su ayuda. Durante la llamada, Louis se da cuenta de que una mujer de aspecto amigable llamada Sarah, que trabaja como organizadora de eventos, habla con Max mientras juega. Max accidentalmente tira su taza de café y la derrama sobre su abrigo. Louis regresa al carruaje y se disculpa con Sarah por el abrigo arruinado, ofreciéndose a cubrir el costo de la limpieza. Sarah bromea diciendo que él podría comprarle un abrigo nuevo para compensarlo, y luego se ríe diciendo que no es gran cosa y que acaba de tener un día difícil. Louis y Sarah continúan charlando, llevándose claramente bien. Después de un rato, Max le muestra a Sarah sus dibujos y ella los mira con interés. Luego, su amiga llama y Sarah se distrae con la conversación mientras Louis hojea un periódico que le pidió prestado a otro pasajero. Max, todavía jugando, nota de un pasajero ebrio, Jan Kopsky, realizando un truco de magia con un cigarrillo que desaparece después de unos segundos. Asustado por la expresión de Jan, Max se vuelve hacia su padre. Luego el revisor viene a revisar los boletos y nota el cigarrillo en la mano de Jan, pidiéndole que lo tire. Surge un conflicto entre ellos y todos los pasajeros miran para ver cómo terminará. Finalmente, Jan tira el cigarrillo, sale del vagón y admite que viaja sin boleto. Mientras tanto, Max toma su juguete nuevamente y comienza a jugar con él, justo al lado de la puerta de los asientos. Su padre le advierte que es peligroso, pero Max no escucha. De repente, la puerta se abre a toda velocidad y, afortunadamente, Louis logra agarrar a su hijo justo a tiempo para evitar que se caiga. Asustado, Louis le grita a Max, le quita su juguete y le dice que se quede quieto. Después de calmarse un poco, Louis le explica gentilmente a Max que su forma de jugar casi lo lastima gravemente y le pide que tenga más cuidado. En ese momento, el revisor pasa a revisar sus boletos y también sugiere sentar al niño en el asiento por seguridad. Sarah interviene, señalando que deberían preocuparse más por tener cerraduras automáticas en las puertas. El conductor pregunta si Sarah es la madre de Max, y Max responde rápidamente que su madre ya no está viva. Mientras el tren continúa su viaje y el número de pasajeros en los vagones comienza a disminuir en una de las paradas, Louis se da cuenta de que un hombre extraño con un casco se baja del tren, pero pronto regresa y entra en el vestíbulo. Louis y Max se quedan dormidos por un momento y durante ese tiempo, alguien ataca al conductor. En la siguiente parada, Louis se despierta y él y Sarah se dan cuenta de que son los únicos pasajeros que quedan en su vagón. Continúan charlando y Sarah comparte que recientemente rompió con su novio y que sus amigos le organizaron una fiesta en Londres para ayudarla a distraerse. Louis se queja de su trabajo desagradecido. De repente, Sarah menciona que la mancha en su abrigo probablemente no saldrá y que está lista para aceptar su oferta de limpieza en seco. Está claro que está usando esto como excusa para darle a Louis su número de teléfono y luego le sugiere que descanse, prometiendo despertarlo antes de la parada. Se pone los auriculares para escuchar música. Después de un rato, Louis se despierta sobresaltado por una parada repentina. Al mirar por la ventana, ve a un hombre con una chaqueta de alta visibilidad y a un hombre herido en las vías. Cuando el tren comienza a moverse nuevamente, Louis le dice a Sarah que regresará pronto y se dirige a buscar al conductor para informar del extraño incidente. En el vestíbulo se encuentra con Jan, el pasajero que viaja sin boleto, y luego descubre que el conductor no puede escuchar. Llaman a la puerta. Otro pasajero, Peter Carmichael, sale de su compartimiento y pregunta qué está pasando. Louis, preocupado, explica que hay una persona herida en las vías que podría haber sido atropellada por el tren y que esto debe informarse al conductor. Sin embargo, Peter no lo considera una emergencia y sugiere simplemente llamar a una ambulancia. Louis lo hace y luego regresa con Sarah y Max, que están jugando. Finalmente, se acercan a su parada y se preparan para desembarcar. Louis decide preguntarle a otro pasajero en un compartimiento, Elaine Middleton, si ha visto al conductor o al revisor, pero ella responde que no. Mientras se preparan para separarse, Sarah le da un beso de despedida a Louis y le recuerda que tiene su número, pero luego el tren no se detiene. Louis deja a Max y Sarah en el compartimiento con Elaine y se dirige al conductor. En el camino, llama a un colega para informarle que no llegará a tiempo. Luego ingresa al compartimiento del conductor, usa el sistema de comunicación interna para contactar al conductor y le recuerda que se perdieron una parada y menciona a la persona en las vías. El conductor parece indiferente y solo pregunta cuántos pasajeros quedan en el tren. Louis responde que son 6 y la comunicación termina abruptamente.
Buscando entre las pertenencias del conductor, Louis encuentra una llave e intenta abrir la puerta trasera del tren, pero no tiene éxito. Peter se da cuenta y advierte a Louis que llamará a la policía si continúa causando problemas. Louis, irritado, explica que el conductor se saltó la parada. Justo en ese momento son interrumpidos por un sonido ensordecedor de la bocina. Louis regresa al vagón y alcanza el freno de emergencia. Peter intenta detenerlo, pero Louis lo empuja. Peter luego se da cuenta de que el tren también pasó su parada y toma otro freno de emergencia. Sin embargo, ninguno de los frenos funciona y el tren continúa acelerando. Al darse cuenta de que algo anda mal, Louis y Peter intentan tirar de otras palancas del freno de emergencia, pero ninguna funciona. En ese momento, Jan se une a ellos, confundido por lo que está pasando. Louis se da cuenta de que los frenos no tienen presión y sospecha que el hombre del chaleco naranja que vio antes podría haberlo manipulado. De repente, Peter nota que Jan lleva un chaleco similar debajo de su chaqueta. Jan explica que trabaja como limpiador para el metro de Londres e insiste en que no se bajó del tren ni tocó los frenos. En respuesta a sus acusaciones, sugiere que la misma persona que controla el tren, en lugar del conductor, liberó la presión de los frenos. Los hombres se sorprenden ante esta posibilidad. Mientras Peter llamó a la policía de transporte, Louis recuerda que este tren puede operar en ambas direcciones, lo que significa que podría haber una locomotora en funcionamiento con frenos en la parte trasera del tren. Louis lo intenta de nuevo para abrir la puerta trasera, pero las llaves no encajan. Jan observa confundido sus intentos fútiles, preguntándose por qué Louis no va simplemente hacia el conductor. Peter luego aparece en el pasillo desaconsejando tocar la puerta para evitar interferir con la investigación policial. Ignorándolo, Jan tira de la puerta con la mano, que sorprendentemente no está cerrada. Los pasajeros se dirigen a la cabina del conductor vacía en la parte trasera, mientras el tren pasa a toda velocidad por su estación final. Louis intenta encontrar el freno, pero accidentalmente activa la bocina, alertando a la persona que controla el tren de su ubicación. Prueban todas las palancas, pero pronto se dan cuenta de que no pueden detener el tren. Peter los insta a confiar en la policía, que podría cortar la energía a los rieles. Sin embargo, Louis descubre que el tren funciona con diésel, por lo que no es tan fácil detenerlo. Entonces notan un freno manual en forma de rueda y parece funcionar. El tren disminuye gradualmente de 70 a 50 mph, con un chirrido horrible y chispas, y los pasajeros se sienten aliviados por su éxito. Sin embargo, la persona que controla el tren presiona el acelerador para aumentar la velocidad a 100 mph, y la aceleración repentina provoca un incendio. Peter intenta nuevamente detener a Louis y Jan, calificando sus acciones como ilegales, pero recibe un puñetazo en la cara en respuesta. Los pasajeros invierten la rueda, impidiendo que las chispas enciendan el tren. Regresan al corredor y tienden a las heridas de Peter. Elaine de repente se da cuenta de que se están acercando a un paso a nivel operado manualmente. Si la policía no interviene, podrían chocar con un vehículo y descarrilar. Peter llama repetidamente a la policía esperando su ayuda. Max se da cuenta de que algo anda mal, lo que lleva a Louis a explicar la ruptura. Le dice que el tren acelera hacia el cruce, y todos los pasajeros rezan y esperan un milagro, pero no ocurre. El tren choca contra el vagón a toda velocidad y continúa su camino. La policía llega demasiado tarde y no puede hacer nada. Después de la colisión, Elaine se siente mal. Louis descubre que está sufriendo un ataque al corazón e intenta resucitarla durante unos 10 minutos, pero desafortunadamente no puede salvarla. Finalmente, los pasajeros persuaden a Louis para que abandone el carril y vaya al maquinista para intentar abrir la puerta nuevamente. Louis y Jan intentan vigorosamente atravesar la primera de las dos puertas de la cabina con un extintor de incendios y un hacha, pero no cede. Finalmente, Louis logra romper el cristal de la primera puerta al subir al vestíbulo y se horroriza al encontrar al revisor asfixiado. Louis llama a la puerta y le pide al maquinista que abra y detenga el tren, pero no obtiene respuesta. Mira a través del cristal sucio y nota un casco en la cabina, el mismo que llevaba la extraña persona que antes había salido del tren y había tomado el lugar del maquinista. Louis intenta razonar con el extraño, mencionando a su hijo pequeño, pero el extraño permanece sin responder. Debido a la ira, Louis comienza a golpear el vidrio con el extintor y el hacha, pero resulta demasiado fuerte. Mientras tanto, el extraño sigue tocando la bocina, exigiendo a Louis que deje de intentar irrumpir en la cabina. Jan sugiere calmarse y pensar en qué más pueden hacer. Los pasajeros regresan a sus compartimentos y Peter menciona que la policía le informó que el hombre en las vías era de hecho el verdadero ingeniero. Sin embargo, Louis insiste en que vio a este extraño a bordo y dirigiéndose hacia el puente de Londres. Es probable que estranguló al conductor, accionó el freno de emergencia mientras los frenos aún estaban funcionando, y luego liberó el aire de los frenos antes de tomar la cabina del maquinista. De repente, Peter recuerda un incidente similar hace 30 años, cuando un tren llegó a una estación y en lugar de reducir la velocidad, se estrelló contra la parada de amortiguamiento. El maquinista y 40 pasajeros no sobrevivieron. Circularon rumores de que el maquinista había provocado deliberadamente el accidente. Parece plausible que el hombre del casco tenga la intención de acabar con su vida de la misma manera.
Después de algún momento, Sarah encuentra un manual técnico con la esperanza de encontrar información útil. Aún les quedan 20 minutos hasta el final de la línea. Irritada por el colectivo en acción, Jan sugiere iniciar un incendio cerca de la cabina del ingeniero para obligarlo a salir. Peter advierte que hacerlo podría causar que el tren se descarrile, recordando otro accidente en el que los tanques de diésel resultaron dañados y todos los pasajeros murieron en el incendio resultante. Sarah interrumpe con información sobre el acoplador que conecta los vagones. Jan, que resulta ser ingeniero de formación, explica cómo funcionan dichos mecanismos. Sarah y Jan deciden intentar desacoplar los vagones, activan los frenos manuales traseros y se detienen por completo. Los demás apoyan su plan. El acoplador resulta estar en un lugar muy difícil de alcanzar, lo que lleva a Jan a considerar salir para intentar desacoplar. Sin embargo, Peter sugiere esperar hasta llegar a la curva, donde el tren naturalmente disminuirá la velocidad debido a las malas condiciones de la vía. Jan argumenta que es posible que el maquinista no disminuya la velocidad voluntariamente, pero Peter le asegura que, de lo contrario, el tren podría volcar. Sí, el extraño quiere terminar con las cosas, pero volcar aquí no sería tan dramático como chocar contra una parada intermedia al final de la línea. Jan está de acuerdo con Peter, quien sugiere que todos tomen una copa antes de llegar a la curva. Jan realiza su truco con el cigarrillo nuevamente, y luego se prepara para su misión. Finalmente, Jan se aventura afuera donde el viento frío y cortante casi lo derriba. Llega al acoplador, pero lucha por desacoplar los vagones. Louis ve a Jan desde la ventana del compartimiento que está a punto de ser barrido y abre la puerta, extendiendo su mano. Jan logra agarrarlo justo cuando Sarah grita que se están acercando a un túnel. Louis logra tirar de Jan de regreso al tren solo un segundo antes de entrar al túnel. Jan se despierta con un brazo dislocado, pero por lo demás intacto. Inesperadamente, el tren se detiene en medio del túnel. Resulta que la policía decidió usar sacos de arena para detener el tren. Sin embargo, su esperanza de ser rescatados disminuye cuando descubren que el túnel es de una sola vía y la puerta no se puede abrir por completo. Louis se da cuenta de que su hijo Max podría atravesar el espacio, pero Max, entre lágrimas, ruega que no lo envíen solo al túnel oscuro. A pesar de la insistencia de Louis en salvar a su hijo, el problema se resuelve solo cuando el tren comienza a moverse nuevamente. Faltando solo 10 minutos para el final de la línea, Jan sugiere detonar el acoplador, pero carecen de explosivos. Entonces a Louis se le ocurre una idea. Coloca un extintor entre el equipaje entre los vagones y lo enciende con la esperanza de que explote. Los pasajeros se esconden detrás de los asientos, esperando tener éxito. La explosión ocurre, pero el acoplador se mantiene. Acercándose al lugar de la explosión, Louis ve que ahora pueden acceder al acoplador desde el interior. Intenta desacoplar los vagones con las manos desnudas, pero el metal caliente se lo impide. Peter acude en su ayuda con un fuego. Juntos logran separar el vagón, pero Peter pierde el equilibrio y cae en la brecha sobre las vías. Jan y Sarah se apresuran al freno manual, tratando de reducir la velocidad del tren, mientras Louis permanece en un vagón envuelto en llamas debido a una fuga de combustible. En solo unos momentos antes de una poderosa explosión, Louis salta a un lugar seguro. En otra parte del tren es probable que el extraño que tomó el lugar del maquinista no sobreviva a la explosión, y Jan y Sarah logran detener el tren. Louis queda inconsciente, recupera la conciencia afuera siendo llevado por Sarah. Al ver su tren ardiendo cerca y los helicópteros de la policía sobre el cielo, Sarah le informa que ya llamó a una ambulancia y bromea diciendo que finalmente logró llegar al hospital hoy. Los pasajeros sobrevivientes celebran su rescate, pero la identidad del misterioso ingeniero sigue siendo un enigma.